Este capítulo está auspiciado por el Centro de Información Palestina y Key-Foods. Encuentra los mejores productos para tu negocio con despacho en menos de 24 horas para toda la región metropolitana. Visita keyfoods.cl, el mejor aliado para tu negocio y emprendimiento. Fernanda y Stephanie te invitan a tomar un rico café árabe para conectar con Palestina, su gente y su cultura. Los mejores entrevistados y conversaciones en esta sobremesa en la que cabemos todos. Aquí comienza Café con Sandía. Hola a todos, aquí comienza un nuevo capítulo de Café con Sandía. ¿Cómo estáis, Tefi? Bien, Feñita. Esta viene volviendo de unas regias vacaciones. Sí, que no Miren, fueron tan vacaciones, pero estuvieron exquisitas, necesarias para desconectar la cabeza. un poquito. Que no se puede tanto tampoco, te voy a decir. No, a Pero medias nomás. sí, pero fue rico. Un solcito necesario, ¿o no? Bueno, hoy día vamos a hablar de temas que se escapan de alguna manera, sin escaparse por completo de Gaza. Vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en Cisjordania, de lo que está pasando en Israel. Eso, y creo que hoy día va a partir hablando doña Tefi, contándonos un poquito de qué está pasando en Israel, porque he visto que hay muchas manifestaciones, mucho movimiento. Sí, está la grande en Israel. Durante el fin de semana, el ejército israelí recuperó 6 cuerpos de rehenes. La versión oficial de Israel es que esos rehenes fueron ejecutados por Hamas. Bueno, y eso provocó una ola de furia en gran parte de la población israelí que vienen criticando a Netanyahu hace mucho tiempo porque no cierra un acuerdo de alto al fuego para traer a los rehenes. Creo que quedan alrededor de 100 rehenes vivos, para traerlos, como ellos dicen, bring them home, traerlos a casa. ¿Ya? ¿Te puedo ser sincera? ¿Sí? Me pudre cada vez que veo el Bring Them Home. ¿En qué sentido? Porque es como, sí, bring them home, pero también bring them home a los A los palestinos. palestinos. Bueno, la verdad que uno de los temas de la sociedad israelí es que ha sido, como tiene tan deshumanizado el palestino, es incapaz de ver más allá de su dolor. Por supuesto que su dolor por los rehenes es válido. Lo que pasa es que a nosotras nos hace un poco mucho de ruido que tú dices, bueno, se dice la cifra de muertos el 7 de octubre fue de 1.200, secuestrados 250. Nosotros vamos en cerca de 45.000. Que han pasado por instituciones de salud de Gaza que hoy son prácticamente nulas. Hay que Claro, recordar eso. hay que recordar eso, porque podría ser conservadoramente hasta 200.000 muertos. Exacto, que esto lo hablamos en un capítulo Claro, o anterior. sea, las cifras son tan astronómicamente mayores Mm, que yo digo, ¿cómo todavía sigue Israel pensando que ellos son la víctima? Y no nos olvidemos, la narrativa habla de prisioneros, pero en la realidad Israel tiene muchos secuestrados. Secuestrados y me refiero a lo que ellos llaman sanitizadamente las detenciones administrativas, eso. que lo hemos hablado muchas veces, que es cuando llegan y te toman preso sin decirte los cargos, sin que tú pases por un juicio, y te pueden tener meses. En Cisjordania eso está pasando todo el rato. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, estas manifestaciones tienen muy complicado a Netanyahu y a su gobierno, primero porque son multitudinarias, es de las manifestaciones más grandes desde el 7 de octubre, donde lo están presionando para que acepte un alto al fuego. Yo quiero recordar que en mayo jamás acepta un trato alto al fuego, el que estaba propuesto por Estados Unidos, y fue Israel el que dijo que no. ¿Cuál es la piedra a tope? Mm. Que Israel dice que por ningún motivo ellos paran el ataque. Entonces, la condición de Hamas para devolver a los rehenes es la siguiente: es un alto al fuego absoluto, o sea, el fin de la guerra, como quieras llamarlo, y por otro lado, que se retiren las tropas de Israel de Gaza. Esas dos cosas Netanyahu dice que por ningún motivo. Insiste en esta narrativa de que ellos van a seguir hasta acabar con Hamas, porque si no, Israel va a estar siempre en peligro. Y yo digo, no, yo creo que él lo sabe, pero en el fondo yo digo, o sea, es que Israel siempre va a estar en peligro mientras exista la ocupación. Jamás, como lo dijo el doctor Ver hace unos capítulos atrás, es más allá de un grupo de militantes. Mm. Es una idea de libertad. Oye, jamás, otro día va a ser la Fuerza Armada de no sé qué. Da lo mismo el nombre, Da lo es el mismo el nombre. concepto que existe atrás de esa necesidad de liberación, de como poder ser libres en tu tierra. Absolutamente. Entonces, es imposible. Tú no puedes destruir una idea con bombas. Mm. Ya, lo que pasa aquí es que Netanyahu, aparte no nos olvidemos que antes del 7 de octubre Israel estaba a exportas de una guerra civil, Mm. porque querían a como de lugar sacar a Netanyahu. En el fondo, él está luchando por su sobrevivencia política. Y para eso él necesita la guerra, porque esto se acaba y es el fin político y probablemente de la libertad también de Netanyahu.
Pero ahí es que me pregunto hasta qué punto él puede manejar todo a su antojo, mantener, porque ya, entendamos, más allá del concepto de que digamos bring them home a todos, da lo mismo si eres judío, si eres o israelí o palestino, cómo esta sociedad civil israelí no puede hacer como este cambio de la profundidad, más allá de una protesta, para sacar este personaje y cómo el resto de los políticos israelíes no pueden hacer nada para sacar este personaje que supuestamente es la piedra de tope o el que tiene en jaque toda esta situación. ¿Cómo es que él va a tener ese poder tan fuerte? Lo que pasa es que Netanyahu se alió con lo que en Israel se conoce como la extrema derecha. En el Sí, fondo uno pensaría Netanyahu es lo peor. No, Ben Gavir es mucho peor, o sea, que es el ministro de Seguridad israelí, el ministro de Finanzas es peor. Entonces, se alía con esta ultraderecha que, ojo, también tiene un tremendo apoyo en Israel. mm, No es que están todos contra Netanyahu. Hay una mitad que son los que uno ve en las protestas pidiendo un alto al fuego, que también quiero volver a eso como del pensamiento también de ese grupo. Y está esta otra mitad que apoya a Netanyahu y apoya sus políticas y se sienten identificadas con este extremismo de derecha, que son los que hemos escuchado decir las barbaridades y las frases genocidas que van a quedar para la historia. Pero yo quiero hablar una cosa que yo creo que es clave para que la gente entienda. Uno a veces diría como, oh, hay esperanza porque la gente en Israel está protestando contra el genocidio. No, no es así. Esa gente lo único que está preocupada es de los rehenes, pero las vidas palestinas les valen madre. o No, sea, no, en Israel lamentablemente el pensamiento, yo me atrevería a decir general, hay excepciones, hay siempre. agrupaciones, sí, pero el pensamiento mayoritario es un pensamiento genocida, en el sentido de me vale madre lo que pase con esas vidas y ojalá que se mueran. O sea, sí, ciertamente sí, pero acá hay que entender porque, claro, ellos como en las noticias, sobre todo al comienzo, cuando comenzaron estas manifestaciones de parte de la sociedad civil israelí, uno tendía a pensar como, ah, qué bueno, se está manifestando para que se acabe la guerra porque Claro, entendieron que el palestino tiene el mismo derecho que ellos a vivir en el territorio que les corresponde. claro. Pero nos hemos ido dando cuenta con el tiempo que primero es bring them home, como por Ujú, los rehenes que Netanyahu y toda su séquito de personas no son capaces de traer de vuelta, como dicen ujú. ellos. Y dos, porque hay un tema económico heavy, o sea, la economía israelí se ha estancado muy Absolutamente, fuertemente. absolutamente. Ese es un tema súper fuerte. Junto con las protestas también han habido paralizaciones laborales. La economía de Israel está bastante complicada. Hay miles de negocios, sobre todo emprendedores, que han ido cerrando. El turismo ha bajado mucho. Importaciones y exportaciones a nivel Y mundial. inversiones extranjeras Ujú. también, porque, ojo, esto está el tema de con Gaza, pero el peligro de una guerra regional, el peligro de una guerra con Irán, también asusta a los inversionistas. Por supuesto. Hablamos del turismo. Habían más de 80.000 trabajadores palestinos que trabajaban en la construcción, los sacaron a Mm, todos. La construcción está bastante paralizada, mm, el tema de la agricultura también está bastante complicado. Entonces, Israel no es que le ha salido gratis esto. mm, mm. Obviamente no está en la situación de Gaza, que eso ya es una cosa, En pedazos. eso es una cosa infrahumana, pero gratis no le ha salido. Pero volviendo a este pensamiento, voy a contar algo como quizás anecdótico, pero no poco común. Hay un podcast en Israel que es el podcast más longevo en idioma inglés. Si no me equivoco, el nombre es Two Good Jewish Boys, dos buenos chicos judíos. ¿Es el más longevo, en serio? En inglés, Ya. en idioma inglés, está el del 2016. Ujú. Bueno, y en ese podcast son dos personajes que hicieron declaraciones bastante incendiarias, pero en el fondo con una libertad que te da a entender un poco la impunidad en la que vive Israel. Antes de que digas Sí. esta frase que es impresionante, el podcast israelí se llama Two Nice Jewish Boys, Dos, como, como sí, buenos. dos buenos chicos judíos, Sí, esa sería como la sí. traducción. Se estaba hablando de la situación de Gaza y aquí hay, de todo el podcast, ustedes lo pueden escuchar, está en YouTube, hay 4 frases, se las voy a traducir. Una de las más incendiarias era, si tú me dieras un botón para borrar Gaza y a todo ser vivo que viviera en Gaza, yo lo apretaría sin Sin dudarlo. pensarlo y, ese es y dicen, y así pensamos la mayoría de los israelíes.
Otra dice, a nadie le importa una mierda lo que pasa en Gaza. eh, el número de personas en Israel es cero. ¿Tú crees que nos importa que una guagua en Gaza le dé polio? Les da lo mismo. Y dice, quizás hay como 20 personas en Israel que les importen, y a ellos yo les digo, váyanse a la mierda. Y esto siguen, dice, no puedo evitar pensar lo lindo que sería estar bailando en un concierto mientras cientos de miles de gazatíes están sin casa. Eso lo hace un carrete aún mejor. Y así siguen, así siguen. O sea, ese es, pero no sé por qué nosotros decimos como, wow, pero tenemos que pensar las declaraciones que escuchamos de los ministros, las declaraciones que escuchamos de los tipos en televisión. No nos olvidemos cuando estos tipos se ponen en las colinas Mm. con cabritas y llevan su silla a ver cómo bombardean Gaza y aplauden. O sea, los mismos del IDF, mientras están asesinando, van a tirar un dron, una bomba o lo que sea, están grabando y mostrando cómo se comen algo rico o mientras festejan. O sea, es una Claro, sociedad que está trastocada, por decirlo sí. suavemente. Tiene un pensamiento que tú decís como, ¿cómo? ¿Cómo es posible que exista gente que piense así? ¿Cómo es posible que estas plataformas no baneen este tipo de Mm, podcast que tú acabas de mencionar, cuando a nosotros, y me refiero a nosotros los palestinos o a cualquier persona que hable en pro Palestina, nos banean? mm. Irreal, nos banean. Sí, sí, me acordaba también hace unos meses atrás, cuando empezaron a salir canciones con lyrics de frontón Sí. bélicos genocidas, y esas eran las canciones más populares en Israel. O sea, hay un montón, lo que quiero decir con esto es que lamentablemente este es el pensamiento israelí, eso es la sociedad israelí. Sí, como dijimos, hay grupos fantásticos que se levantan, que no están de acuerdo, que ven a los palestinos como seres humanos, pero la verdad, Feña, lamentablemente, o sea, no vamos a ver un levantamiento en Israel que así que diga como, oye, se nos está pasando la mano, somos los nuevos nazis. No. No. Pero estas protestas sí por lo menos podrían hacer caer a Netanyahu. Pero va a llegar alguien peor. No necesariamente, no necesariamente podría ser alguien más de un lado más moderado, porque al final del día, lo que pesa por sobre el odio a los palestinos es la necesidad de ellos de vivir bien. Entonces, si al final tienen que llegar a un acuerdo con ellos, qué sé yo, para recuperar a los rehenes, para en el fondo vivir más tranquilos, lo van a hacer. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? ¿Cuánto? No Porque lo sé. venimos en esta historia, en este tira y afloja, ¿cuántos años? O sea, salga quien salga, al final la mentalidad israelí, tal cual lo que veníamos diciendo es quedarse con el territorio completo, que los palestinos en sí mismos no tienen el derecho a vivir ahí, no existen en esta zona, no lo consiguen porque quieren tener este estado netamente Sí, judío. claro. Entonces, salga quien salga, me pasa que va a seguir la misma historia. No, y ese, el argumento que tienen es que nosotros vivíamos ahí hace 2000 años. Lo encuentro tan absurdo porque sí, viviste hace 2000 años. Pero Y eran también, palestinos. no, pero por último ya, supongamos ya, somos judíos, no somos palestinos. Pero también vivieron palestinos y también vivieron no sé cuántos pueblos convivían. Entonces, bajo esa lógica, cualquier pueblo que vivió ahí hace 2000 años tendría el mismo derecho que ellos. Porque ellos Y eso a tienen... nivel mundial, no Sí, solo en ese lugar, como claro, acá ellos se les está aceptando de alguna manera todo lo que hacen con ese argumento que el mundo entero podría levantarse y decir, yo pertenecí acá, yo pertenezco acá, tal, en claro. cualquier lugar del mundo. Claro. Bueno, Feña, yo quiero que me cuentes, porque hay hartas novedades en Cisjordania, no para bien, quiero saber qué es lo Nada que de está bien. pasando. Ay, bueno, Cisjordania está sufriendo el mayor asedio desde hace 20 años. Entendamos que nunca ha estado tranquila desde la Nakba, desde que todo Mil- esto comenzó. 1948. 8, sí. Cisjordania siempre ha estado en el blanco a pesar de que podríamos decir que pasa un poquito más desapercibida y sobre todo post 7 de octubre. Pero están con este sufrimiento tan constante y es tan potente que incluso hay ministros de Israel diciendo que deberían aplicarse los mismos métodos que se están aplicando en Gaza. O sea, un genocidio en Cisjordania. Exactamente. En pocas palabras, quieren quedarse con toda Palestina y de hecho hay un video o una foto que está dando vuelta en las redes sociales que muestra a Netanyahu mostrando el mapa y el plan real de Israel con toda Cisjordania anexada. Entonces, ¿cuál es su foco y cuál es su norte con todo esto?
quedarse con toda Palestina. Claro. El concepto de loan the moon, como de cortar el césped, Mm, lo hablaba, la entrevistaba en sí, el capítulo anterior, que dice que cada cierto tiempo lleva a cabo estas operaciones de limpiar el césped referido a los palestinos. Y eso eso. es lo que Nosotros somos el césped. nosotros somos el césped. Heavy. Bueno, para dar un poquito de contexto, quiero mencionar que Cisjordania ocupa un territorio de 5.500 kilómetros cuadrados y cuenta con una población de unos 2.4 millones de personas, ¿ya? De las cuales más de 890.000 están registradas como refugiados. En la actualidad, la UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, le da asistencia a más de 5 millones de refugiados palestinos registrados con ellos entre todos los países árabes, no solamente en Palestina. O sea, los desplazados que tuvieron que salir de Palestina, los Exacto, refugiados que están dentro de Palestina y me imagino que gran parte de Gaza. exactamente. De hecho, casi un tercio, que equivale como a 1.4 millones, vive en los 58 campos de refugiados que la agencia gestiona en Oriente Próximo. Esto quiere decir Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, Jordania, Siria y el Líbano. Ujú. En todos estos lugares hay campamentos, todos estos lugares hay refugiados. Estos campamentos se establecieron como espacios provisorios porque supuestamente todos hablemos de la gente que está viviendo allá, el derecho a retornar a sus hogares, por eso todo el mundo lo vemos que se van con la llave. Ujú. Y se iban a estos refugios como algo temporal. Aparte de los más de 700.000 refugiados que tuvieron que abandonar sus hogares en Palestina como resultado de la Nakba en el 48, como lo mencionábamos antes. Entonces, tenemos estos refugiados que siguen viviendo en los países árabes, los otros refugiados que probablemente son nuestros abuelos que llegaron al resto del mundo. Y la cuarta parte de la población refugiada de Palestina en Cisjordania vive en uno de los 19 campamentos de la UNRWA que gestiona en esta zona. Ujú. El resto lo hace en ciudades aledañas o en cualquier otro lugar, pueblos dentro de Cisjordania. Cuando uno habla de refugiado palestino o de refugiado en cualquiera de estas zonas, uno piensa como, ok, sí, yo tuve que moverme de mi casa con lo puesto, con lo que pude cargar, y llegué a un lugar totalmente nuevo y tuve que partir de cero, ¿no es cierto? Pero aquí Correcto. no solamente es ese choque o o ese enfrentar como partir de cero, que ya hemos visto cómo los palestinos son de resilientes, pero acá existe una violación absoluta de sus derechos. Bueno, no es solamente una vez que han tenido que desplazarse, sino es una constante en sus vidas. Ujú. Con estos desplazamientos que hacen los colonos, empiezan a expandir sus asentamientos, entonces van agarrando y agarrando y agarrando más terreno. Claro, aclaremos eso, Feña, que en el fondo estos territorios bajo la ley internacional son territorios palestinos. Y se Exactamente, habla de territorio palestino ocupado porque ilegalmente se ponen estas colonias judías israelíes y desplazan a la población que ya está exacto. y hacen estos asentamientos que, quiero recalcar mucho, son ilegales. Ilegales, 100% ilegales. Y aquí es donde generalmente se van los colonos que son más violentos, los que Claro. vemos que hacen lo que quieran con la población palestina. Exacto. Y que de hecho están respaldados por el ejército. 100%, o sea, de hecho los resguardan. Claro. Hemos visto varias imágenes en que salen como estos colonos molestando Sí. o metiéndole el dedo en la llaga a los palestinos. No, de frente no echándolo. Exacto, y bueno, sí. Sí, y y el soldado no hace nada y cuando el palestino se defiende, Ahí interviene aparece, exacto. para en el fondo parar al palestino. Sí. Bueno, para cómo pueden construir las casas estos colonos, bueno, demuelen todos los hogares de los palestinos, todos sus bienes, sus campos, sus olivos, los queman, que recordemos llevan cientos de años cultivando para tener una de sus principales fuentes económicas. Y la excusa de Israel para demoler estas casas, ¿sabes cuál es? ¿Mm? Que para poder construir cualquier cosa dentro de Cisjordania y sobre todo en cualquier campo de refugiados necesitan un permiso especial Ujú. israelí, pero que por supuesto ellos no le van a dar. De hecho, Claro. el 94% de las solicitudes son rechazadas por parte de Israel, entonces no te queda otra que construir ilegalmente. Claro. Y convengamos, Ilegalmente ante las leyes de ellos, porque están en exacto, territorio palestino. exactamente, pero... Y convengamos que en el mundo entero yo creo que eso pasa. La gente construye ilegalmente o agranda su casa o cambia el plano que uno presenta en la municipalidad. Claro. O sea, no nos leamos, o sea, pasa en todo el mundo eso. Claro, o sea, no te pueden venir a quitar tu casa porque le agrandaste una casucha.
claro, dentro de tu mismo terreno, exacto, digamos. no puede ser la excusa, bueno, ellos lo ocupan y ese es su argumento más firme. Ujú. Aparte de eso, sufren una violencia constante, particularmente durante las operaciones militares israelíes que se producen en promedio, según la UNRWA, 2 veces al día. Imagina. Chuta. Bueno, aparte de todas las restricciones de movimiento que son súper estrictas, no tienen acceso a los servicios básicos como la tierra, el agua, la luz. Hay altísimos índices de desempleo, lo que hablamos antes, y que Ujú. esto, ¿qué genera? Por supuesto que mayores niveles de pobreza. Claro. Y ese nivel de estos niveles de pobreza o el no poder construir más en tus territorios genera mucho más hacinamiento. Y con todo esto que les digo, no hay que olvidar como el factor emocional, Ujú. generando un daño psicológico enorme y un estrés postraumático evidente. Claro. Y un estrés presente, porque en el fondo no hay ese espacio de hice el luto y me empiezo a recuperar. Es un luto Es constante. un luto constante. O sea, sí. De hecho, en el 2024, en los primeros 6 meses que han pasado el 2024, se aprobaron más de 5.700 nuevas viviendas para los colonos como asentamientos ilegales bajo la ley internacional, que era lo que tú habías dicho antes, Steffi. Y esto genera un nuevo récord anual de asentamientos O sea, es un nuevo récord de la cantidad de unidades que se construyen habitacionales. habitacionales en los Exacto, primeros 6 meses. exactamente. De hecho, les quiero contar que en Jenin, por ejemplo, que queda al norte de Cisjordania, han destruido el 70% de las calles y han bloqueado el paso de ayuda humanitaria, asesinando a varios palestinos y han destruido toda la infraestructura básica. ¿Esto con qué? Con el fin de poder construir parte de estos Claro, asentamientos. pero esto es reciente, esto es los últimos días, Sí, con la excusa de que supuestamente había una célula terrorista de Irán. Dijeron, ya, y se metieron a Cisjordania, en lo que tú qué bueno decías. que acabas de decir eso, Sí. Tefi, porque, a ver, la gran excusa de Israel para cometer este genocidio y para borrar a Gaza del mapa, y hoy día está tratando de borrar a Cisjordania, es decir, acá está metido Hamas. Claro. ¿Cuánto se demoraron en asesinar al líder de Hamas estando en Irán con un dron desde fuera de Irán? Específico. Específico, ¡pum! Llegamos al blanco, a él lo queríamos, estaba en Irán, nosotros fuera de la frontera de Irán le disparamos. Por favor, ¿o no? Bueno, es que es lo que siempre comentamos, que jamás es la excusa perfecta, que a Israel le sirve que esté jamás. Y aunque no tenga ningún sentido lo que hablamos, es decir, yo sigo bombardeando hasta destruir a Hamas, pero jamás es una idea, entonces, ¿cómo hay que destruir la idea con bombas? Al final eso es un ciclo vicioso, entonces, resulta que ahora hay, como se les está agotando la narrativa de Hamas, Mm. porque hasta su misma población se está dando cuenta, dicen, ¿qué hacemos ahora? Irán. Ahora no. Ahora los terroristas de Irán. Pero es que al Entonces, final nos meten a todo en el mismo saco, son religiosos claro, o políticos que claro, están... que también hablamos de la mala fama que se le ha Mm. hecho al Islam. O sea, la gente habla del Islam y de los musulmanes como no se habla de ninguna otra religión. Y que todas las mujeres están cubiertas Sí. cuando no es real, y que todos son machistas, y que No, todos y viven... que todos son extremistas. Oye, perdona, puedo pensar en cosas terribles que han hecho los católicos y Mm. los judíos y hasta los budistas. O sea, en el fondo, cualquier religión llevada Pero mala a satanizarla, malo. les conviene satanizar la religión musulmana. Les conviene porque el discurso para Occidente es, ojo, Israel es el único que puede parar que esta locura musulmana, islámica, terrorista llegue a Occidente. Israel es el tapón que nos protege de eso. Entonces, la gente se asusta, ¿cachai? Tú dices, chuta, pucha, qué pena los niños palestinos, pero no creo que lleguen los terroristas, apoyo a Israel. Y ¿Me también entendés? el gran trabajo que hacen en Hollywood y en todo el Absolutamente, discurso propagandista que tienen. Y absolutamente. yo creo que la gente, yo no diría que no piensa, pero yo creo que no ha tenido el espacio de pensar que mientras siga existiendo la ocupación, va a seguir existiendo jamás. Sí, De hecho, la ocupación es el resultado, no, perdón, jamás. jamás es el resultado de la ocupación. Entonces Exactamente. va a ser un círculo vicioso. Y tal Exa- cual tú dijiste, es una ideología de resistencia, de libertad, más allá de una persona o un hecho político Sí. o de lo que sea. Aunque los eliminaran a todos, surgiría otro grupo. Exactamente. Es la naturaleza humana. Tú puedes decir que es buena, que es mala, porque hablábamos esto como de pensar, tú me decías, como, ¿es políticamente correcto condenar a Hamas? Claro, porque uno condena cualquier muerte, cualquier Mm. secuestro, pero qué curioso, en el fondo, que
2023 fue el año más sanguinario en Mm. Cisjordania, donde Israel asesinó a más civiles que en los últimos 20 años. Occidente, piola, callado, no sale en ninguna parte. Pero es que más allá de que Occidente esté piola, es que la sociedad israelí ha aprovechado toda la atención que hoy día está puesta solo en Gaza para meter mano en Cisjordania. Absolutamente. De hecho, es una zona que entendemos, Cisjordania está administrada por la autoridad palestina, pero necesita para todo permisos israelíes, ¿cierto? Sí, es algo prácticamente simbólico, Exacto. lamentablemente. Y qué bueno que nos metimos ahí, porque te quiero hablar un poquito más en detalle de lo que ha ido pasando este año o desde el 7 de octubre en este lugar. A lo largo de toda Cisjordania entendemos que hay una división de puros muros. Se generan puras islitas en todo el territorio que supuestamente le pertenece 100% a Cisjordania. Pero Israel ha puesto estos muros para segregarnos mucho más, que es su gran misión, Ujú. separarnos para no poder tener una fuerza mayor que los ataque o que se vaya en defensa de lo que ellos hacen. Y en estas zonas abundan los campos de refugiados y además los asentamientos en estas como islas entre medio del territorio de Cisjordania. Ujú. Como dijimos antes, muchos de los palestinos de las ciudades que se tomó Israel tuvieron que moverse a nuevas zonas y rehacer su vida en ciudades que no les eran propias y comenzar 100% de nuevo. A pesar de todo eso, Israel ha seguido asediándolos en Cisjordania. De hecho, hay cinco ciudades que han sido las que más afectadas se han visto en Cisjordania, que son Tulkarem, Ujú. Jenin, Nablus, Ramallah y Tubas. ¿Ya? En este último tiempo, En este último tiempo, estos últimos 10 días, sí, ha sido que donde oigan, entre 30 y 50 asesinados. más yo me atrevería a decir. Mm. Bueno, Israel en estos puntos sobre todo ha multiplicado los puntos de control que le impiden a los palestinos moverse para ir a trabajar o estudiar. Han generado un bloqueo económico que ha disparado mucho más la pobreza porque se hace mucho más difícil encontrar alimento o insumos básicos. Entonces lo que hay cuesta mucho más caro. Y le han dado luz verde a los colonos para que hagan exactamente Exacto. lo que quieran. Los han armado más, de hecho. De hecho, solo por nombrar algunos de los ataques que Israel ha cometido en Cisjordania desde el 7 de octubre, les voy a mencionar algunos. El 19 de octubre, los soldados israelíes asesinaron al menos a 7 palestinos en el campo de refugiados Nur Shams en Tulkarem. Luego de entrar con bulldozers, que son estos Sí. como retroexcavadoras Sí, más grandes, no sé, y a estas se le suman al 14 de noviembre, donde matan a 7 más que fueron atacados con drones, tiraron gases lacrimógenos a los hospitales y no dejan pasar ambulancia ni nada que pueda ayudar o asistir a cualquiera de estos heridos. El 18 de abril de este año, Israel asesinó a 14 palestinos en 2 días, nuevamente en el campo de refugiados Nur Shams, donde les dispararon, arrestaron y destruyeron todo a su paso. El 30 de mayo, ya nos vamos acercando más a la fecha actual, Israel provoca un incendio en el mercado más importante de Ramallah. Esta noticia fue abrumadora porque, o sea, todas son abrumadoras, pero esta fue como, ¿hasta cuándo? Porque hay que entender que este mercado en Ramallah era el punto de abastecimiento alimenticio y de trabajo para gran parte de la población que vive ahí. Y además que es un mercado precioso, bueno, es distinto cuando uno conoce las cosas, como que duele mucho más, a pesar de que, insisto, todas estas pérdidas duelen muchísimo. El 28 de agosto, Israel llevó a cabo una larga ofensiva militar al mismo tiempo en Jenin, Tulkarem y Tubas con drones y municiones. Que en el fondo que es la última operación que lleva ya como 10 días. Y hay otra, que es el 2 de septiembre, que 30 palestinos fueron asesinados entre Jenin, Tulkarem, Tubas y Hebrón. Claro, pero que es parte de esa operación militar, por llamarlo de alguna manera, original. Tú decías, Feña, perdona, ¿tienes otro más que decir? No, Ya. solo No, tú decías, ¿hasta cuándo? No, yo creo que ya no hay límite. Es el tema de la impunidad que tiene. La impunidad permitida. Entonces, estos videos que tú dices, oye, pero ¿cómo se le ocurre a los soldados israelíes
subir los videos, porque por último, uno es que lo hagan, porque son unos malditos, pero otro es subir el video a redes sociales usando la ropa de las mujeres, de la ropa interior de las mujeres palestinas, o Tomando el café. tomando el café, o grabándose y hacen pum mientras bombardean a civiles, o grabándose disparándole a civiles. Todos esos videos nosotros lo hemos visto, y uno dice, chuta, o sea, por último, ¿cómo no les dicen, oigan, cabro, esto nos está dejando pésimo en el mundo? No les No importa. solo no les importa, saben que no les va a pasar nada. Sí. Porque como tú dices, o sea, nosotros ya hemos visto, ahora están saliendo todas las columnas, se acerca el 7 de octubre, que lo de Hamas fue espantoso, y qué sé yo. Entonces yo digo, sí, claro que es terrible, pero ¿sabes lo que ha hecho Israel? Lo supera, pero bélicamente, en todos los sentidos, estratosféricamente. El daño que ha hecho Israel a los palestinos, no solo ahora, históricamente, es muchísimo peor que lo que ha hecho Hamas, pero, o sea, no Es tienen que no hay comparación. no hay La hay gran comparación. diferencia es que ellos tienen un nivel de comunicación, de propaganda y tienen un respaldo mundial Ujú. de Estados Unidos, sin ir más lejos, que les avala cualquier práctica y los hace a ellos ver como víctimas. Pero yo quiero contarles que con la Tefi nos juntamos en general unos minutos antes de grabar el podcast y conversamos. Y hoy día tuvimos un sentimiento común, que fue, ya no quiero investigar más, no quiero saber más, estoy cansada, estoy angustiada, las dos terapiándonos, porque Sí. en verdad es demasiado todo como El dolor. el dolor y esta angustia y esta sensación de qué mierda más podemos hacer porque no existe impunidad, porque No, porque decimos, existe impunidad. o sea, perdón, ¿de qué mierda podemos hacer porque existe impunidad para estas personas? Es como, es decir, ¿qué sacamos haciendo todo esto? ¿Qué sacamos luchando o informando o contando? ¿Qué sacamos? Si esto va a seguir igual. Mira, yo también, igual que tú, yo con mi psicóloga, hablo hartos, es que yo creo que hartos en los que somos parte de los palestinos en Chile, estamos con terapia porque esto nos ha quebrado el alma. ¿Qué eso es? Eso es, o sea, a mí me cambió, yo cambié mi carrera después del 7 de octubre para dedicarme a esto, pero la sensación es de que si yo me callo, ellos ganan. Si yo me callo, soy cómplice. Entonces, yo no sé todavía, yo siempre digo la historia se está escribiendo, a lo mejor algo pase que las cosas se dan vuelta, la esperanza es lo último que se pierde, pero obviamente sobre todo después de lo de Cisjordania fue como un golpe a la esperanza y a la moral muy fuerte, pero no se la pueden llevar gratis. Tefi, el otro día no me acuerdo con quién conversaba y que yo le decía, ¿qué me importa que esto pase en los libros de historia? ¿Qué me importa que la gente que venga, futuras generaciones, sepa lo que hizo Israel? ¿Qué me importa si están haciendo que Palestina desaparezca? Claro, lo estamos. Como, ok, en los libros de historias cuentan la historia nazi, avalan un poco esta sensación de comunidad de los judíos, que pobres víctimas de la vida. Ok, nos cuentan esa historia, pero ahí quedó en un libro. Mm. Ellos siguen creando su estado, siguen multiplicándose a nivel mundial, ya fueron aceptados. Pero ¿qué pasa con los palestinos? Sí. ¿Qué va a pasar el día de Bueno, mañana? yo creo que estos programas, el que la gente escriba, el que la gente se manifieste, es justamente para eso, para que el día de mañana nosotros existamos, porque nos están borrando del mapa. Y por otro lado hay que tener mucho cuidado, porque yo una cosa que siempre digo, y con esto tenemos que cerrar, chiquillos, es que si nosotros permitimos que eso pase allá, que va a evitar que eso nos pase a nosotros. No nos olvidemos que nosotros somos chilenos, palestinos, nosotros somos latinos. Mm. Nosotros no somos los blancos europeos. O sea, el momento en que haya algún bien codiciado por No los estamos europeos, tan lejos de que eso pase. fuimos. O sea, la Así que- Patagonia o todas estas Sí, reservas, no sé. sí. Fea, no sé si tienes algo más que agregar, se nos alargó un poquito el programa de hoy. Pero es que siento que es una conversación tan necesaria y ahora sí es como que esta parte ha sido la más de, en verdad, hablar de lo que nos pasa y que yo creo que le pasa a la gran mayoría de paisanos que estamos haciendo cosas, activándonos con esto. Es súper fácil querer tirar la esponja, es Mm. muy fácil estar desanimados como ya no querer más, pero hay que mantenernos Sí. firmes, hay que seguir hablando de Palestina porque Palestina somos nosotros y mientras la gente no conozca, no va a querer cuidarlo. Es verdad, que el dolor no nos sea indiferente. Ya, Eso. chiquillo, lo dejamos hasta aquí. ¿Nuestra recomendación cuál va a ser? Hoy día no hay recomendación. No, se nos fue el programa, se las vamos a dejar en las redes.
Así que un besito y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos ojalá con noticias un poquito más mejores. alentadoras y un ánimo un poquito más arriba. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Este capítulo está auspiciado por el Centro de Información Palestina y Key Foods. Encuentra los mejores productos para tu negocio con despacho en menos de 24 horas para toda la región metropolitana. Visita keyfoods.cl, el mejor aliado para tu negocio y emprendimiento. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Puedes volver a escucharlo en nuestros canales de Spotify y YouTube. Sigamos esta conversación en nuestro Instagram y TikTok. @Café con Sandía.